Vida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, quizá mis días de mí no me importan. Y mi edad es como nada. Delante de ti, ciertamente es completa vanidad. Todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente conoce amo toda riqueza y lo sabe y no se conocerá. Ahora Señor, me espera, mi esperanza está en ti. 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 Hasta aquí el tiempo de las alabanzas. Invito a nuestro pastor Jorge para tener el tiempo del sermón. Querida congregación, hemos leído esta mañana el texto de Segunda de Samuel, capítulo 21, y seguro usted tiene señalado ese texto y le pido por favor que no lo pierda, que busque aparte de ese texto unos libros antes en el libro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9, para ver un poquito más el contexto de la historia de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 21 hemos leído, pero ahora vamos a leer Josué capítulo 9. Y yo voy a leer algunos versículos de este capítulo, que es muy interesante para pensar en esta mañana. Capítulo 9 de Josué dice: astucia de los Gabaonitas. Gabaonitas era un pueblo, ¿verdad? Y leemos algunos versículos. Yo voy a mencionar qué versículos vamos a leer. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Israel, Josué e Israel. Versículo 3.
Mas los moradores de Gabaón, es decir, los gabaonitas, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los israelitas: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Más adelante, nosotros también leemos en el versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Versículo 18. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado. Escuche bien esto, que es muy importante. Le habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Vamos al libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 21. La historia que leímos en el libro de Josué tiene relación a un pacto que había hecho el pueblo de Israel con estos hombres de Gabaón, los gabaonitas. Es decir, los gabaonitas, en otras palabras, se dieron vencidos al observar y al escuchar lo que Israel había hecho con el pueblo, con Jericó y con Ahí. Y ellos no querían ser enfrentados con Israel porque sabían quién estaba detrás de Israel o delante de Israel, que era Dios. Y este pueblo hace, dice la Biblia, una astucia. Con una astucia se presenta con todo viejo y como pobres, como sin esperanza, como un pueblo que no puede luchar, no puede pelear, no tiene recursos, y hacen una alianza. Y esta alianza es muy importante, y por eso yo le decía, tomen atención, la hicieron juramento por Jehová, Dios de Israel. Es decir, un juramento delante de Dios hace Israel con los gabaonitas para no tocarlos, para no matarlos. Y entonces cuando llegamos al libro de segunda de Samuel, versículo 1, encontramos: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová. ¿Por qué era esta hambre? Porque 3 años Israel tenía hambre. David había entrado como rey de Israel. Ya Saúl, me desconcentra cuando se ríen y cuando hablan allá atrás, por favor. Saúl había sido desechado por Jehová. ¿Sí? Había sido desechado por Jehová. Y ahora David es el nuevo rey de Israel. Y David, como rey, tiene un problema grande. Su pueblo está padeciendo hambre y sequía, 3 años sin llover. Desde luego, si llueve 3 años, no va a haber alimento. No, 3 años sin comer. David está enfrentando ese problema. Y entonces dice que David consulta a Jehová, según lo que leemos. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Y qué había pasado con los gabaonitas? Habían hecho un pacto Israel con ellos para no matarlos, pero vino Saúl como rey y los mató, los destruyó. Qué triste historia. Ahora Israel está sufriendo por eso. Pero no es el único sufrimiento que encontramos
en esta historia. Ya vamos a ver qué otro sufrimiento encontramos. Esta hambruna que menciona el versículo 1 era la consecuencia de aquella desobediencia al pacto que había hecho Israel contra este pueblo. Hermanos, ¿quién tenía que solucionar este problema? ¿Quién? Un problema que había dejado Saúl, tenía que solucionarlo David. Un problema del gobierno anterior, lo tenía que solucionar el gobierno actual. ¿Sí? Esa era la cuestión. David tenía que solucionar. Ahora mira lo que dice el versículo 5, versículo 6 del capítulo 21. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó, es decir, Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo os daré. La pregunta de David era, si leemos los versículos anteriores: ¿cómo podré remendar el daño que hizo Saúl al pueblo, a ustedes, a los gabonitas? Esa es la pregunta de David. ¿Cómo podemos remendar? Y David le dice: yo voy a dar lo que ustedes pidan. Y ellos piden. No queremos oro, también menciona el versículo anterior, el versículo 4. No tenemos querellas de oro ni plata. Queremos 7 de los hijos de él o descendientes de Saúl. ¿Para qué? Para matarlos ahorcados en un madero. Esa era la condición. Y entonces, hermanos, es aquí donde aparece otra triste historia, en esta historia. Aquí aparece un personaje muy importante llamada Rispa. ¿Sí? Aparece una mujer llamada Rispa. Mire lo que dice los versículos siguientes. Versículo 7, David perdona a Mefiboset, que conocemos muchos. El versículo 8 dice: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Acab, los cuales ella había tenido con Saúl, a Armoni y Mefiboset. Y también tomó, dice, a 5 hijos de Mical, hija de Saúl. 7. Ellos pidieron 7, te voy a dar 7. Y de esos 7, 2 eran hijos directos ¿de quién? De Saúl. Y los otros 5 eran nietos de Saúl. Hermanos, ¿saben una cosa? Lo que Rispa hizo, y vamos a ver, solo una madre lo hace. Ese es el tema de mi predicación esta mañana. Solo una madre. Solo una madre. Bajo ese tema, hermanos, quiero ver lo impensable que puede hacer una madre. Y tengo 3 cosas que puede hacer una madre. Una madre, en primer lugar, puede soportar la vergüenza. ¿Sí? Puede soportar la vergüenza por sus hijos. Segunda cosa que una madre puede hacer, o está dispuesta a hacer, es estar siempre presente. No importa el lugar, no importa el momento, siempre presente. Y la tercera cosa es que una madre al fin espera la recompensa. ¿Sí? Soporta la vergüenza. Mire versículo 10, por favor. Versículo 10. Entonces Rispa, hija de Acab, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posee sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Una madre soporta la vergüenza. No hay en la Biblia, hermanos, no hay en la Biblia otra historia como esta. No hay. ¿Sí? No hay otra historia como esta. Los hijos de Rispa fueron entregados para morir ahorcados por pedido de los Gabaonitas, como ya lo he mencionado, por ser parte de la descendencia de Saúl. Y una vez, según lo que leemos en el versículo 9, leamos el versículo 9,
y los entregó en manos de los gabonitas, David, a estos 7, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de cebada. Rispa permaneció al lado, dice el versículo 10, de estos 2 hijos suyos. Permaneció al lado de los cadáveres hasta que la recompensa llegue. Yo no quiero incentivar ni motivar a aquellos que pierden a sus hijos para estar al lado de ellos, de los cadáveres muertos por mucho tiempo. No es esa la idea de esta mañana, sino más bien mostrar lo que es capaz de hacer alguien que ama. ¿Sí? Los gabonitas no solo habían pedido la muerte de estos 7 hombres, sino que también habían demandado la forma como quería que estos hombres mueran. ¿Cómo querían que ellos mueran? En un clavados o ahorcados en ese madero. Mire, por ejemplo, voy a leer yo Deuteronomio capítulo 21. Si usted puede buscar, lo busca, pero voy a leerlo rápidamente, hermanos, para no perder mucho tiempo. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23 dice que si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, ¿sí?, y lo hiciere morir, y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará la tierra, y todo lo demás que dice. En base a esa ley, ellos quieren hacer justicia por su pueblo. Hermanos, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la extraña actitud de esta mujer? ¿En qué consiste? Permanecer colgado según madero era una vergüenza y un escándalo social. Y estos chicos estaban colgados. Y por eso Deuteronomio dice, no puede quedar allí porque es una vergüenza, será maldito por Jehová. ¿Recuerdan a Jesús? También fue colgado en un madero, nuestro Señor Jesucristo. Y Él el mismo día bajó de la cruz, bajó del madero y fue sepultado. Hermanos, acá vemos algo diferente. Quiero decir, hermanos, que esta madre quiere tomar la vergüenza de sus hijos para así permanecer al lado de los cadáveres. ¿Sí? Está dispuesta a llevar la vergüenza. Y quiero decirlo de esta manera: la madre prefiere llevar consigo algún agravio con tal que sus hijos no pasen por la vergüenza social. Nosotros hablamos muchas veces en nuestra cultura cómo las madres defienden a sus hijos. No, decía alguien en una ocasión, cuando hubo el saqueo, a mi hijo se lo llevaron porque estaba sentadito ahí al lado del tía, no estaba haciendo nada, solo estaba sentado. Lo llevaron preso, pero ya todo el mundo conoce cómo es el hijo, ¿verdad? Entonces, una madre es capaz de llevar consigo la vergüenza, el agravio, con tal de que su hijo no sea maltratado socialmente, no tenga vergüenza social. La madre no tiene temor o no teme enfrentar la peor humillación a la que la sociedad pueda conducirla con tal de estar al lado de ellos. Imagínense en nuestro tiempo ver a alguien allí al lado del madero cuidando a su hijo que estaba muerto, colgado en un madero. Imagínense, cuidando, esperando una recompensa. No se ve bonito.
y vamos a hablar seguramente. Entonces, ellas, las madres, se la juegan todo por el hijo que trajeron al mundo, todo. Nada detiene el amor de una auténtica madre. ¿Sí? Todas las madres acá tal vez me van a decir, sí, tiene razón. Hermana Angelita, hablando de madre, me gusta. Entonces, en primer lugar, vemos eso. Una madre está dispuesta a llevar, o está dispuesta a llevar la vergüenza de su hijo. ¿Sí? Segundo lugar, ¿qué más hace una madre por su hijo? Está siempre presente. Está siempre presente. ¿Ya? Mire, por favor, otra vez versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se pose sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Rispa no midió, hermanos, no midió el tiempo que tuvo que permanecer cuidando los cadáveres de su hijo. ¿Sí ves lo que dice la Biblia? Dice este versículo otra vez casi al final, que estuvo desde el principio de la siega, escuche bien, desde el principio de la siega hasta que llovió. En otras palabras, ¿desde cuándo hasta cuándo estuvo? Mire, ella estuvo desde la cosecha. ¿Cuándo empiezan las cosechas en los campos? ¿Cuándo empiezan a cosechar? En verano, cuando ya el agua se fue, ¿verdad? Empiezan a cosechar el maíz, se espera que se seque un poco para cosechar, el arroz igual. Entonces, en el campo normalmente, abril, mayo, más o menos están cosechando. Ya no hay agua. Entonces, ella estuvo desde la cosecha hasta la lluvia, eso dice. En otras palabras, desde que empezó el verano hasta que comenzó el invierno. Y eso más o menos aproximadamente es un tiempo, ¿sabe de cuánto? ¿Cuántos días? No. 6 meses. ¿Usted sabe lo que es estar 6 meses viendo a sus hijos allí, los huesos tal vez ya colgados, allí cuidándole? Que ninguna ave del cielo, ningún animal se los coma. 6 meses, de día y de noche. Hermanos, ¿puede imaginar esa escena usted? ¿Cuántas mala noche, hijos, cuántas malas noches ha pasado su madre por usted? ¿Cuántas malas noches? ¿Cuántas lágrimas derramó o ha derramado por usted? ¿Cuántas? ¿Cuánto sufrimiento ha tenido su hijo por usted? Pero ella está siempre presente, siempre allí. Son cadáveres que se van descomponiendo en la medida que avanzan las horas, los días, los meses, pero ella se queda allí. No con la intención de revivirlos, desde luego, no era esa la intención. No era la intención de que ellos bajen de ahí vivos otra vez y caminen. No, para nada. Observe la ironía de esta historia, queridos hermanos, hermanas, madres y no madres. Yo no quisiera decirlo, pero lo voy a decir. No todas aquellas que han engendrado hijos pueden considerarse madres. No todas aquellas que hoy consideramos madres son aquellas que han podido dar a luz. ¿Sí? No todas aquellas que consideramos madres son aquellas que han dado a luz, han podido dar a luz. La maternidad no solo es un estado físico y biológico,
No es solo albergar acá en el vientre durante 6, 9 meses, ya que muchas hicieron esto. Muchas mujeres hicieron esto. Albergaron 9 meses a sus hijos en el vientre, pero lo abandonaron o le hicieron la vida imposible durante toda la vida, la existencia. Mientras hay madres que matan a sus hijos porque no los quieren traer al mundo por un error o por algo así, aquí hay una mujer. Aquí hay una mujer que está protegiendo a los suyos que ya están muertos. Hijos, no esperen que sus madres estén protegiéndole a ustedes cuando mueran. No. Tampoco es así de literal hoy en día. Rispa, hermanos, ¿sabe qué significa el nombre Rispa de esta mujer? Significa piedra caliente. Rispa significa piedra caliente. Y sabe que esto afirma el tipo de carácter que esta mujer tuvo frente a la adversidad, frente a lo que tuvo que enfrentar. Su amor le permitió lograr su propósito. ¿Quiere saber usted cómo pelea una madre? Métase con su hijo y verá. ¿Sí? Métase con su hijo y lo sabrá, la verá en acción. ¿Cuántas noches de vigilia la pobre? Con los fríos y los días de sosiego, con hambre y con cansancio, tuvo que soportar allí. No sé si recuerda, pero cuando Cristo murió, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, habían algunas madres que estaban al pie de la cruz, al pie del madero, pero ninguna presencia fue más importante en ese lugar como la madre de Jesús, como María. Ninguna presencia fue más importante. Y saben una cosa, hermano, lo que los hijos recordarán más en sus vidas, recordaremos más en nuestras vidas, será a la madre que está presente cuando más la necesitamos. ¿No es esa su experiencia, hijos? ¿No es esa su experiencia, madre, que un día tenía también, o que fue hija, que es hija? Siempre presente cuando más lo necesitamos. Entonces, una madre está dispuesta a soportar la vergüenza de su hijo. Una madre está dispuesta a estar siempre presente allí con sus hijos. En tercer lugar, una madre también espera recompensa. ¿Sí? ¿Qué tipo de recompensa? Mire el versículo 11, por favor. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Acab, concubina de Saúl. 12. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes y de Gad, que los había hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl. Versículo 13, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, versículo 14, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Sid su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Entonces, ¿qué leemos? Que llegó a los oídos de David lo que Rispa había hecho. David era un hombre noble. Ya había perdonado la vida de Mefiboset, hijo de su mejor amigo, Jonatán. Entonces era un hombre noble. Por eso ordenó hacer un funeral digno para esos muertos, incluyendo los huesos de Saúl y de Jonatán, según lo que hemos leído. No sabemos, hermanos, hasta dónde Rispa esperaba las misericordias del rey. No sabemos si ella en un momento se iba a regresar a su casa. Lo que sabemos es que estuvo 6 meses allí. Y no sabemos si ella estaba esperando que David venga para hacer misericordia con ella.
Pero seguramente, hermanos, tengo una seguridad, y es que en su corazón cobijaba esperanza que su sacrificio de alguna manera iba a ser recompensado. Y eso fue lo que pasó. Las madres no se sacrifican por sus hijos para esperar una recompensa. Lo hacen por amor. Pero, hijos, escúchenme, los hijos agradecidos siempre van a recompensar a su madre. Las madres no esperan una recompensa de sus hijos, pero los hijos agradecidos van a recompensar a su madre. Las acciones de una madre jamás quedarán en el olvido. No, nunca. Pero un buen hijo, escuche bien, un buen hijo valorará por siempre la entrega y la dedicación de su madre. ¿Ya? En el caso de Rispa, la recompensa no se la dieron sus hijos. La recompensa vino del rey. La recompensa para ella vino de David. Dios bendice el sacrificio de toda mujer, de todo hijo suyo. Porque puedo decir Rispa, pero mi hija de Dios. Dios bendice el sacrificio de sus hijos. Hermanos, este pasaje termina donde tiene que terminar. Miren el último versículo, la última parte. Y Dios, versículo 14, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Cómo comienza el capítulo 21? Versículo 1, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y termina diciendo que Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Qué significa eso? Que vino la lluvia. Empieza diciendo que había crisis, pero ahora la crisis va a terminar. Hermanos, todo debe llevarnos hacia Dios porque todo comienza con Él. Y todo está en Él. La acción de David, queridos todos, congregación, la acción de David haciendo justicia a los gabanitas por aquellos muertos que Saúl dejó, esa justicia o esa acción de David satisfizo la justicia divina en el asunto de los 3 años de sequía, de hambre, 3 años consecutivos. No sabemos qué pasó con esta mujer. No sabemos qué pasó con Rispa después, pero seguro Dios la sostuvo hasta el final. Amadas madres, amadas mujeres, hijas de Dios, también hijos de Dios, las acciones que nosotros hagamos hacia los demás cuentan con la aprobación del Señor. Si usted es un hijo de Dios, si somos hijos de Dios, nuestras acciones cuentan, ¿sí?, con la aprobación del Señor. No sirven para mejorar mi vida en cuanto a la salvación, no, pero sí cuentan con la aprobación del Señor. Voy a concluir, hermanos. Lo que Rispa hizo pudiera verse como alguien que estaba demente. Está loco, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer eso? 6 meses allí, pudiendo enfermar por todo lo que pasaba. Pudiera considerarse como algo demente. ¿Quién se atreve a cuidar los cadáveres por 6 meses de día y de noche? Fuera de un ataúd, fuera de una tumba. Esta acción nos debe llevar, hermanos, a ponderar una de las más grandes o más grandes ejemplos de amor hecho por una madre. ¿No es acaso el corazón de una madre lo más parecido al corazón de Dios? En el sentido figurado. En la tarde vamos a hablar sobre esto justamente, en qué sentido nuestro amor puede llegar a ser, o el amor de una madre puede ser llegar parecido al amor de Dios.
la justicia puede llegar parecida a la justicia de Dios. Rispa sabía que sus hijos serían príncipes por ser hijos del rey David. Desde luego tenían ese derecho de ser los príncipes, pero la vida cambió así, en un solo momento. Y toda la bendición, todas las miradas, toda la atención, todo el amor desapareció. Pero Rispa permaneció allí, estuvo allí. Ciertamente ella perdió a su rey, a Saúl. Perdió la oportunidad de que sus hijos sean príncipes. Pero hermanos, en momentos duros como estos, hay algo mejor que podemos obtener. Y ella lo obtuvo. Podemos perder todo. Perdió sus hijos. Y posiblemente pudo decir, perdí todo. Podemos perder todo, pero si ganamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, tenemos la vida hasta el fin. Tenemos la vida asegurada para siempre al lado de nuestro Salvador. No hay cosa mejor que vivir cerca del Rey de Reyes. No hay cosa mejor que vivir al lado del Salvador. Este es el consuelo esta mañana. No importa lo que esté pasando en la vida, pero cerca de Jesucristo hay esperanza. Cerca de Jesucristo hay consuelo. Eso recibió Rispa. Cerca de Jesucristo no hay 6 meses esperando. Cerca de Jesucristo hay vida en abundancia. Nosotros llamamos vida eterna. Y por eso, por Jesucristo, los cielos abiertos para sus hijos. Amén.